que ya quedó atrás ya no vuelve a nuestras vidas y bueno, seguir adelante, como dice Pablo, hacia la meta. Y sabe lo que me parece, hermano Saúl, que en los tiempos que vivimos, Cristo no cambia, el Espíritu no cambia, es Mm, el mismo, la palabra de Dios no cambia, pero los tiempos están cambiando y eso hace de que nosotros, todo el pueblo, varones y mujeres, tengamos que ponernos más fuertes, más vivencia con el Señor y el Espíritu, mm, porque no es como antes. Ahora las cosas son más fuertes y el enemigo sabe que le queda poco tiempo y que la trompeta de Jesús está al pie por venir. Entonces, nosotros tenemos que realmente cambiar y ponernos fuertes, erguidos, mm, como el monte de Sión, como, por decirlo, como King Kong, como Saúl, como esas personas fuertes, erguidas, llenas de Dios. mm, Nos obliga el tiempo en que vivimos, nos obliga, porque mm, no podemos ser como antes, tenemos que ser totalmente diferentes. mm. Amén, 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 así es. Es así. El sistema de este mundo está preparado para eso, para trabajar sobre las personas y bueno, traer ese sistema donde produce más en los cristianos, tratar de aislarlo, de separarlo, de tratar de que no esté unido con Dios, porque ese es el objetivo del enemigo, de tratar de tener más tiempo para el trabajo, de tener esto y bueno, y desenfocarte realmente de lo que es primordial en el reino, que es vivir en el reino. En el reino ya lo tenemos todo, pero por ahí nosotros nos olvidamos de la identidad que tenemos como hijos, que ya somos herederos y estamos peleando por las añadiduras como si fuéramos que, y nos olvidamos realmente del trabajo que tenemos como somos gente del reino, somos embajadores. Mm, Exactamente, exactamente. Y embajadores, pero embajadores con mayúscula, porque somos embajadores del Maestro, mm, de Jesús, del Señor. mm. Amén, amén. Y en esta carta hemos visto, hemos apreciado muchas verdades, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del andar en amor por sobre, por sobre el conocimiento. Hemos visto eh, cómo las divisiones estaban infiltrándose en la iglesia y lo importante era discernir esas divisiones y no unirse a ellas. El tema de la idolatría, tantas verdades que el Señor ha ido alumbrando en cuanto también al comportamiento, en cuanto también al tema de la inmoralidad sexual. Son muchos temas que el Señor nos ha permitido ir escudriñando y hoy vamos a estar compartiendo el capítulo 12 y tenemos nuestro hermano Johnny que ya está presente, qué bendición. Bienvenido hermano. Hola, ¿qué tal? Hola, buen día. Hola, buenos días, ¿qué Buen tal? día, buen día, hermano Johnny. Johnny querido. Largue nomás Hola, usted Johnny. hola, bendiciones desde Irlanda. De Amén. hecho, mañana es un día importante en Mm, Irlanda. Celebramos el día de San Patricio y él llevó el Evangelio a Irlanda y claro, eh, mañana vamos a recordar todo lo que ha hecho Dios a través de San Patricio. ¿Vas mm. a celebrarlo, Rafael? Y vamos a ir a caminar un poco y ver la ciudad cómo se moviliza. Algo me han dicho. ¿Podrías contar un poco la historia, Johnny, de él? Porque los hermanos no conocen la vida de Patricio. ¿Quieres que cuente yo o Un tú? poquito, sí, tú, porque yo la verdad que poco conozco. Pues mira, yo no sé mucho, Sí, pero él fue esclavizado y no se sabe exactamente, pero dicen que era de Gales, de Gales. Mm, o sea, sí, de Gales, perdón. bien. Entonces, cruzaron, cruzaron, él estaba esclavizado y entonces él era un pastor Mm, ahí en Irlanda mm, y pues
poco a poco Dios le estaba llamando a evangelizar el pueblo de Irlanda por lo que había aprendido allí en Gales. Entonces empezó a predicar el evangelio, perdón. Y pues desde allí, sí, el Señor le usó grandemente. Y hay una colina que se llama Slamish, se llama Slamish, y ahí dicen que él pastoreaba las ovejas y eso, y entonces mucha gente mañana va a ir y va a hacer tipo peregrinaje subiendo la cuesta recordando lo que Johnny, y hay hizo también San Patricio. hay una historia por ahí también que cuentan de que habían muchas serpientes que estaban Sí. entrando en la ciudad y que como que Ujú. vino una ola de serpientes y el hermano oró y se ahuyentaron todas y fue como un impacto para la ciudad eso, ¿no? Y, Sí, sí. de hecho no hay serpientes en Irlanda Mm, y es más una leyenda que nada, pero sí. la leyenda dice que San Patricio echó los serpientes de Irlanda. Y, Eso es más leyenda más que nada, pero es oye, Johnny, interesante y es porque impresionante, no hay. claro, y esta tierra ha sido tierras de vikingos, ¿no? Tierras de gente que muy pagana, y cómo el Claro, evangelio ha llegado a esta región. Irlanda, hermanos, está lleno de iglesias, es decir, yo creo que cada 3 cuadras hay una iglesia. Es tremendo el impacto del evangelio sí, en este lugar, en este país. Y bueno, totalmente. este hermano Patricio fue usado por el Señor para llevar el evangelio. Tremendo, Johnny, ¿eh? Mm, Hermoso lo que mm. has traído. Bueno, sigue nomás, mi hermano. Acá estamos atentos y con mucho ánimo de recibir la palabra del Señor. Muy bien, pues Bueno, muchas gracias. ¿Me amén. escuchan bien o hay un eco y eso? Está bien, ¿se escucha? Excelente. Sí, se escucha Sí. perfecto. ¿Un poco qué? Sí, perfecto. Perfecto. Perfecto, Perfecto. muy bien, muy bien. Pues vamos a ir a leer el capítulo y como lo hace normalmente, vais con 2 versículos cada uno, pero antes de eso vamos a dedicar este tiempo al Señor. Vamos a orar juntos. Señor, gracias por estos preciosos momentos que tú nos das. Gracias por el fin de semana, poder para muchos de nosotros desconectar del trabajo. Y Señor, quiero que bendigas a toda esta gente que han decidido dar esta hora a ponerse a estudiar las escrituras esta mañana. Hubieran podido hacer muchas cosas, pero han decidido parar y estar en tu presencia a las 9:30 de la mañana, Señor. Y quiero que este tiempo no sea solamente de un tiempo de conocer más y tener más sabiduría sobre las escrituras, pero Señor, queremos que toque el corazón de cada persona que está aquí en esta llamada. Gracias que tú me puedes usar, un siervo tuyo, Señor, y necesito tus fuerzas para darme las palabras idóneas, Señor, esta mañana. Y pido que en este tiempo aprendamos un poco más sobre ti, un poco más de cómo podemos seguirte mejor, Señor. Y desafíanos, Señor, también, Señor. Confesamos que llegamos hoy quizás y tú no eres nuestra prioridad, quizás la lista de quehaceres está más arriba, está a cabeza, Señor, y tú no, Señor. Nos arrepentimos, Señor, ahora mismo. Te declaramos el Rey de Reyes, el Señor de todo, de toda creación, Señor. Y queremos bendecir tu precioso nombre, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Pues no sé si Amén. decir mañana o tarde, porque aquí ya hemos llegado pasado mediodía. Ahí estáis a las 9:30, ¿no por ahí? Sí. Creo yo. Pues si queréis entender las cámaras también sois súper bienvenidos, porque si no me entendéis, porque claro, el español no es mi lengua nativa, necesito ver caras de como ¿qué está diciendo ese chaval? Entonces es mejor, gracias Rocío, te veo a ti por lo menos. Vamos a primero de Corintios capítulo 12.
y vamos a leer el capítulo. Yo voy a empezar. Tengo la nueva traducción viviente, que no tengo otra copia como física de la Biblia, por eso estoy usando esta traducción. Entonces tiene algunas diferencias, pero para mí es una buena traducción también. Y no sé qué traducción usáis en vuestra iglesia. ¿Biblia de las Américas o Usamos la Reina Valera. La mayoría usa la Reina Valera 1960. Muy bien. Pues perfecto. Pues capítulo 12, entonces yo voy a empezar con los dos primeros versículos. Rafael, quizás tú 3 y 4 y a partir de ahí vamos aleatoriamente. Excelente. Primero de Corintios capítulo 12. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que, cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por qué no seré del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a cada miembro, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él pudo. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros.
Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, que aquellos del cuerpo que nos vemos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvenencia en el cuerpo, sino que los miembros de todos se preocupen los unos por los otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente a apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ya está, ¿no? Muy bien. Pues gracias a todos por leer también. Y pues vamos a estudiar juntos lo que tenemos aquí de la palabra de Dios, y no pretendo tocar todo en el tiempo que tenemos, pero pretendo pasar versículo por versículo o secciones, y voy a hacer un comentario, y si queréis añadir algo, porque seguro que me habré olvidado de muchas cosas, que hay bastante que cubrir aquí, pues sois súper bienvenidos a compartir, levantar la mano o encender el micro y hablar. No hay ningún problema, es un momento para hablar, para eso, y tampoco sé con cuánta frecuencia o si habéis tocado esto recientemente en vuestra iglesia, por ejemplo. Entonces a lo mejor vais a saber muchísimo más de ese tema que yo. Entonces yo he tenido el privilegio de estudiar esta semana, y gracias otra vez, Rafael, y a vosotros por darme esa oportunidad. Me siento súper honrado, entonces muchas gracias. Vamos al grano entonces. Y pues el primero de Corintios, ¿de qué va hasta ahora? Pablo está hablando está recordando a la iglesia que son santos, pero no están actuando todos como santos. Entonces está diciendo, sois santos, sois santificados, pero tenéis que actuar así. No es que eres un santo y después tú haces lo que te da la gana. Entonces Pablo está hablando de eso, y en los primeros 11 capítulos está dando instrucciones, y como Rafael ha dicho, creo que hace 3 semanas, Pablo está destacando el orden de las cosas, el orden de cómo quiere el Señor, cómo quiere que la gente actúe en su iglesia, el orden del Señor. Y pasamos un poquito a otro tema. Estamos pasando de hablar de la carne, de cómo actuar, y estamos hablando aquí en 12 y 13, en 14, de lo que es el espíritu. Pablo introduce la idea del espíritu y los dones espirituales. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues vemos en el primer versículo que él está haciendo referencia a una pregunta que la iglesia le había preguntado. Entonces, ellos le habían escrito una carta. Y si vais rápido a capítulo 7, versículo 1, veis también aquí que él hace referencia a esta carta. Dice, ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta. Entonces vemos que hay una conversación que está pasando. No sabemos cuántas cartas han recibido, han enviado,
Pero hay una conversación que está pasando aquí y seguro que la gente tiene una pregunta sobre los dones espirituales, porque justo después él dice, no quiero que lo malentiendan. Y Pablo, para él, es muy, muy importante que no sean llevados, dice, por un mal camino. Capítulo 12, versículo 2. Él dice, no ignoréis. Y es interesante porque leyendo, alguien que estaba hablando, comentando estos versículos, se llama Guthir. Él dice que Pablo en sus cartas dice, no ignoréis 3 veces en sus cartas. La primera vez en Romanos 11 dice, no sean ignorantes del plan de Dios para Israel. La segunda ocasión, fue aquí, en 1 Corintios 12, y la tercera ocasión fue en primero de Tesalonicenses, dice, no sean ignorantes acerca de la segunda venida de Jesús. Y yo creo que el plan de Dios, los dones y la venida de Jesús son cosas complicadas y son cosas sobre las cuales los cristianos les cuesta a veces entender. Y entonces es importante profundizarnos en lo que son los dones espirituales. Él está diciendo que él no quiere que estén llevados por un mal camino. Y vemos aquí que en el versículo 2, ellos antes eran paganos y fueron llevados por un mal camino. Él no quiere que esto pase otra vez con el cuerpo de Cristo. Él está intentando y quiere guiarles y darles instrucciones sobre cómo manejar los dones y cuáles son los dones y más datos sobre los dones en general. Vemos en el capítulo 14, versículo 33, si queréis pasar a verlo, 14:33. Él dice esto, y creo que es un versículo clave de esta sección, porque dice, pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Dios quiere que haya orden en su iglesia. Nuestro Señor no es un Dios de desorden, sino de orden. Entonces, Pablo, después de eso, Pablo empieza a hablar un poco de los dones espirituales. Entonces, ¿cuáles son los dones espirituales? Imagino que ya tenéis más o menos idea de cuáles son los dones espirituales. Y sé que cada iglesia y cada parte de la iglesia tiene una postura especial en los dones. Pero Pablo lo pone muy, muy claro y lo pone ahí en versículo. ¿Dónde está? ¿Dónde empieza? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Dónde empieza a hablar de los dones de escribirlos? ¿Alguien me puede ayudar? En el 8, porque este es dado por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Muy bien. ¿Te importa seguir y leerlo todo, esa parte de los dones? Sí, no hay problema. Empiezo de nuevo en el 8. Porque este es dado por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Muy bien, muchas gracias. Muchas personas han intentado como categorizar los dones y esto podría ser útil de una forma y os voy a dar un tipo de categoría de eso. Hay 3 categorías, pone, ¿cómo se llamaba el hombre? Os lo digo después, ¿vale? Pero ha dicho que hay dones de revelación,
hay dones de poder y hay dones vocales. Entonces, los dones de revelación, la palabra de sabiduría, la palabra de entendimiento y discernir los espíritus, son cosas que Dios te revela, el Espíritu Santo te revela a ti. La segunda parte son los dones de poder. Son los dones para hacer cosas, ¿sí? Dones de poder. Tenemos fe, dones de sanidad, milagros. Y la tercera parte son los dones vocales. ¿Por qué son vocales? Porque sale de la voz, ¿sí? Y son diversos tipos de lenguas, hablar en lenguas, interpretación de lenguas y la profecía. Entonces, tenemos estas tres categorías. Entonces, os quiero preguntar, ¿para qué son los dones? Si hablamos un poco más generalmente de todos los dones, ¿para qué son los dones? Tengo aquí algunos versículos, pero antes de eso quiero que hablemos un poco sobre ¿para qué? ¿Para qué ha decidido el Señor darnos, y el Espíritu Santo quería darnos los dones espirituales? Quizás una frase corta a cada una. No sean vergonzosos. Bueno, creo que los dones son para la edificación de la iglesia. Uh-huh. Me estás destripando el final de mi charla. Perdón, Johnny. No pasa nada. Estoy de acuerdo, sí, totalmente. ¿Alguien más? Yo creo que también los dones nos son dados a cada uno en donde tendríamos que estar, ¿no? Porque Él no nos va a poner en un lugar donde nosotros no debemos estar, sino que nos dará algo particular, supongo, a cada uno, ¿no? Según nuestras vidas. Él siempre nos pone delante en donde debemos estar. Yo siempre digo que si estamos aquí hoy, en este momento, es porque teníamos que estar acá, porque el Señor nos trajo. Entonces, todo es para edificación de nuestra iglesia y edificación de cada uno de los hermanos, porque yo creo que ninguno de nosotros somos iguales. Somos todos diferentes, pensamos diferente, tenemos vidas diferentes, tenemos situaciones diferentes, en donde creo que cada uno... Y es lo que uno ve entre los hermanos, ¿no? Por ejemplo, si yo en este momento estoy cayendo y tengo un hermano que realmente se preocupa en mí para que yo no caiga y para que yo siga en el camino, ¿no? Y cuando uno, creo que es esto, los unos a los otros, en cada uno en lo que el Señor nos dio y nos impartió para que podamos seguir adelante como iglesia, como un solo cuerpo que somos, ¿no? Sí. Sí, y pone aquí claramente que los dones no son todos los dones para todas las personas. El Espíritu Santo da un don a una persona, un don a otra. Y esta pregunta, Fabiana, ¿no? Es, ¿por qué tengo ese don? ¿Lo estoy usando? ¿Estoy en el lugar idóneo para usar el don? ¿Tengo que cambiar dónde estoy o lo que estoy haciendo para poder usar mi don? ¿Alguien más quiere? Yo creo que hubo un comentario, pero se me ha ido. ¿Dónde está? Hermano Johnny, uno de los dones que mencionábamos recién, por ejemplo, el don de discernimiento. Y yo creo que, hermano, esto hoy en día, con las complicaciones justamente que estamos estudiando en las iglesias y en todos los lugares de este mundo, especialmente el Señor Jesús en Mateo 24, lo primero que dijo cuando los discípulos le pidieron señales, y el Señor dijo: mirad que nadie os engañe. Y en este tiempo, yo creo, hermanos, que el don de discernimiento, cuando estamos en medio de el pueblo de Dios, en medio de tantas personas, ese don de discernimiento es uno de todos los que hay, donde nosotros podamos ver a través del Espíritu de Dios, discernir y poner realmente el amor de Jesús. Muchas gracias. Y vamos a hablar un poco más tarde de si hay un
jerarquía de los dones o no, vamos a hablarlo más tarde. Pero también hubo un comentario aquí de Iglesia Cristiana, Comunidad del Señor. Es vuestra iglesia, ¿no? Imagino. Sí. Ni siquiera sabía el nombre, lo siento. Nunca te Jorge, lo mi nombre. pregunté, Rafael, me siento mal. Los dones del Espíritu manifiestan al Hijo, nos traen más a Él, o sea, al Hijo, a Jesucristo. Nos consuela, muy bien, sí. Nos edifica, nos une, jamás nos separa, nos une a Cristo. Uh-huh. Sí. Y más, si vemos aquí en el texto, si vemos 12, versículo 7, ¿alguien me puede decir aquí lo que Pablo dice que sobre los dones? ¿Para qué son los dones? Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Sí, en mi versión dice, para que nos ayudemos mutuamente. Un objetivo de los dones es para ayudarnos el uno al otro dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, si estáis tomando nota, pues sí, totalmente lo que hemos hablado ya, pero justo en el texto pone aquí para ayudarnos el uno al otro. En 12, vamos atrás al versículo 5, ¿qué pone ahí como objetivo? No hay que leerlo todo, pero decidme el objetivo. ¿Hay un verbo aquí que es importante? Que todos servimos al mismo Señor. Ezequiel, ¿lo puedes repetir, Ezequiel? Sí, dice, pero todos servimos al mismo Señor. Y entonces, Ezequiel, ¿qué piensas que es el objetivo de los, un objetivo de los dones? Y servir al Señor. Sí, totalmente, sí. Y quizás podríamos pensar prácticamente más tarde de qué significa eso, servir al Señor. También edificar, si vamos a 14, versículo 5, vemos otra vez en capítulo 14, porque él en 14 habla más y más específicamente de lenguas y profecía, pero 14:5 pone aquí justo al final, es un versículo bastante largo, pero justo al final dice, para que toda la iglesia se fortalezca. Es para la edificación y para que sea más fuerte la iglesia. Claro que los dones son, ¿se puede decir sobrenaturales? Like supernatural. Rafael, sobrenatural, ¿eso se dice? Yeah, supernatural es sobrenatural. Gracias. Son sobrenaturales. No podemos hacerlo nosotros mismos, por eso se llaman los dones del Espíritu Santo. No son cosas que podríamos hacer nosotros mismos. No es el mismo tener una buena idea que viene de ti, que Dios te dé discernimiento sobre algo. Por ejemplo, Jorge ha dicho, un tema que estamos viviendo hoy en día en este mundo. Entonces esto es muy diferente. También quisiera hablar un momento de... ¿Dónde estamos? Estamos ahí en el 12. Sí, entonces vamos a hablar un poco más de los dones después, pero si pasamos al 12, versículo 1, queremos ver quién reparte los dones. ¿Alguien me puede decir quién reparte los dones? Es muy, muy obvio, pero quiero que lo digáis desde el pasaje. El Espíritu. Es el Espíritu Santo. Y Él distribuye todos esos dones. Él decide quién recibe el don. Y entonces, en la primera parte, Pablo está hablando de los dones. Explica que no quiere que malentendiera
lo que son los dones. Y después hay otra sección, que pone una sección en nuestra Biblia, y habla del cuerpo humano. Y ahí está usando esta imagen para ayudarnos a entender los dones, y es un recordatorio precioso que tenemos en la Biblia de la unidad en medio de nuestra diversidad. La iglesia, tenemos iglesias, tenemos denominaciones diferentes, y dentro de cada iglesia tenemos personas muy, muy, muy diferentes. Y como ha dicho, creo que fue Vilma o Vale, no me acuerdo, estaba hablando de que cada persona es un individuo. El Señor celebra lo que somos individuos, cada uno es diferente, y Dios nos ha creado por un propósito distinto. Y aquí tenemos un precioso recordatorio de la unidad en medio de nuestra gran diversidad. Entonces, en el 12, versículo 12 y 13, vemos aquí que, claro, algunos son judíos, otros son gentiles, o algunos son esclavos, otros son libres. Hoy en día, algunos somos argentinos, algunos somos irlandeses, algunos quizás han tenido una vida fuera de Cristo y el Señor le ha salvado. Quizás alguien ha crecido en una familia cristiana y, no sé, con 5 años ha puesto su fe en Jesucristo. Somos de trasfondos súper diferentes. Pero en medio de eso, Pablo dice que somos todo un cuerpo de Cristo. Y habla en el 13, la segunda parte dice, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Tenemos todos el bautismo del Espíritu Santo. No voy a entrar ahora mismo en lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Rafael o el pastor, si quiere hablarlo más después, pues me interesaría escuchar y entender, porque no es algo que yo no sé mucho de ese tema y yo quiero aprender. Yo estoy aprendiendo todo el día, todo el tiempo. Y yo no quiero decir cosas que realmente yo no sé exactamente. Entonces, si quiere hablarlo de después, pues muy bien. Pero está hablando aquí de que todos somos bautizados por un mismo espíritu y compartimos el mismo espíritu. En esta iglesia, seguro que había gente que estaba como diciendo, pues yo soy de este grupo de gente, yo soy quizás bautizado por el Espíritu Santo, tú no. Entonces estaba dividiendo el cuerpo de Cristo. Y Pablo no quería nada de eso, quería unir la iglesia. Y eso es muy importante. Y una pregunta práctica ahora mismo, en vuestra iglesia, ¿hay cosas que está dividiendo a los hermanos? Quizás no es algo sobre los dones espirituales, quizás es otra cosa, pero si hay alguna cosa en la iglesia que está dividiendo a los hermanos, hay que hablarlo, quizás no ahora mismo, pero hay que hablarlo y hay que decir, pues somos un cuerpo de Cristo y deberíamos hablarlo y pues para mí en las iglesias siempre hay problemas. Satanás siempre quiere que haya más y más y más problemas. Y si lo escondemos, pues será peor. Entonces, nosotros queremos unidad, pero la unidad a veces es difícil llegar a la unidad. Tenemos que hablar las cosas. No sé si alguien quiere añadir algo ahora mismo. Entonces, en el versículo 15 a 20, a lo mejor algunos se sentían excluidos por quizás no tener un don. Digamos que algunos estaban hablando en lenguas y otros hermanos no. Pues ellos se sentían excluidos y claro, Pablo está hablando del cuerpo humano y va en detalle sobre el cuerpo humano.
dice que todas las partes son importantes y cada uno tiene su función en cuanto a la iglesia. Entonces, lo más interesante para mí, una de las cosas más interesantes es que entre los dones, ¿cuál es el don que tú dirías que, pensando en el cuerpo humano, es como, no sé, la cabeza o algo, o la cara para vosotros? Si pensamos en la categoría o en los dones, para vosotros, ¿cuál es el don más obvio? ¿Hablar en lenguas? Yo estaba pensando en ese don, o quizás la profecía, ¿no? Porque se escucha, ¿no? Se escucha. Una palabra de sabiduría es una palabra, ¿sí? Fe, pues la fe no siempre es súper obvia. A veces sí, porque alguien tiene que tomar un paso de fe y quizás hace algo con mucha fe. Pero me refiero a que Pablo estaba hablando aquí y estaba hablando del cuerpo, estaba diciendo, pues mira, todas las partes son importantes y más quizás los dones o las partes del cuerpo que no son obvios. Él quería hacerlo claro de que todos los dones son importantes, son del Espíritu Santo y cada persona tiene su don. Y todos nosotros tenemos nuestras funciones en la iglesia y son diferentes. ¿Para qué serviría si todos hiciéramos la misma cosa en la iglesia? Pues para nada. Dios nos ha hecho diferentes para su gloria. Entonces, pasamos rápido a... Un segundo. Sí. Lo que me ha llamado la atención, yendo más al versículo 27, si leemos juntos 27, dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia y habla de algunos de los ministerios de Dios, del Espíritu, perdón, y añade también algunos dones del Espíritu. Entonces, para mí, antes de hacer esta charla, yo tenía en mente, me gusta tener cosas en cajitas, me gusta tener, estos son los dones, estos son los ministerios, apóstoles, me podéis ayudar el orden en español, apóstoles, profetas, maestros, etc. Esto es el fruto del Espíritu Santo. Tenemos todas esas cajitas en la mente para entenderlo bien. La teología es importante, ¿no? Pero aquí Pablo está poniendo los dones y los ministerios juntos. Todos vienen del Espíritu Santo. Todos son importantes. Y para mí es como alguien lo ha explicado así. Necesitas, claro, los dones. Necesitas el fruto del Espíritu Santo, claro que sí, y Él va a pasar a hablar del amor, ¿sí? Después, y dice que es más importante, mucho más importante de tener un don. Pero necesitamos todo, y si tenemos dones y no tenemos, quizás gente que está usando el ministerio del Espíritu Santo, pues no es para nada. Si no tenemos el amor, no es para nada. Es como si tuviéramos dones, muchos dones, y no lo hiciéramos con la motivación correcta, es como si tuviéramos, no sé, muchos barriles, alguien lo estaba leyendo algo, muchos barriles en una tienda muy grande. Pero si los barriles son completamente vacíos, ¿para qué sirven los barriles? Tienen que estar llenos del amor. No sé si ayuda un poco. Pero los dones solo son útiles si, claro, estamos dependiendo del Señor y estamos usando los dones correctamente. Entonces, a mí me encanta
no sé, tener claro cuáles son los puntos prácticos para nosotros. En donde voy a hacer un resumen súper corto y el resto del tiempo quiero que aclaremos cosas, quiero que hablemos cosas y eso. Entonces, bueno, si tuviera que hacer un resumen muy corto del capítulo, citaría el capítulo 14, que no está en el capítulo, pero el capítulo 14, 1, en la primera parte, dice eso, que el amor sea su meta más alto, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu. Entonces, el amor es lo más importante, lo vamos a ver la semana que viene, espero, pero tenemos que desear las capacidades del Espíritu Santo. Y por desgracia, muchas personas en las iglesias no están deseando los dones del Espíritu. No están deseando. Y nosotros no deberíamos ser superiores a ellos, pero deberíamos orar a que ellos también vean lo que es, lo importante que son los dones del Espíritu Santo. Y Rafael lo puede decir claramente de que en Irlanda del Norte hay muchísimas iglesias, pero también hay muchísimas iglesias que no ponen ningún énfasis en lo que son los dones del Espíritu Santo. Y os digo la verdad que yo puedo pasar semanas y semanas y semanas sin escuchar la palabra, la frase Espíritu Santo en la iglesia. Es verdad, ¿no, Rafael? Entonces, esto me da mucha pena. Me alegra mucho de lo que escucho de vuestra iglesia, de que los dones son algo importantes, si está todo hecho en orden como Dios quiere. Pero deberíamos preguntarnos el uno al otro, ¿por qué deseo los dones? ¿Cuáles son mis motivaciones por tener los dones? ¿Debería ser para edificar la iglesia? Lim lo ha dicho claro, y alguien más. ¿Para servir? Y todo hecho en amor. El amor es más importante. Entonces, tengo aquí una captura de pantalla que me ha parecido muy interesante. ¿Dónde está? Sí. Para hoy en día, los dones son importantes, es obvio, pero Jesús en Marcos 16 dijo, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, etc. Es una promesa simple y directa en contexto, pero Dios está usando los dones, está usando el poder sobrenatural en nuestro tiempo. Aparte de la iglesia que dice que ha cesado, que no es importante, y me imagino que vosotros no estaríais de acuerdo con esa postura. Si es un sí, pues que me lo digáis. Hechos 2, 33 y 39 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos que están lejos, para cuantos al Señor nuestro Dios llamaré. La promesa del Espíritu Santo, específicamente incluyendo dones milagrosos, es una promesa hecha a todos. Entonces, y sigue así. Pero es para nosotros, es para hoy, y es para edificar la iglesia y servir. Entonces, algunos puntos prácticos y preguntas para vosotros. Lo siento, estoy diciendo vosotros, para ustedes. Sé que en Argentina se dice más ustedes, ¿no? ¿Usáis vos también? ¿Vos? También se usa el vos, sí. Es que yo no lo sé, yo no sé usar vos, pero bueno, me enseñáis después quizás. ¿Estoy deseando los dones? Está la primera pregunta. ¿Estoy deseando los dones? ¿O los acepto así? Pues sí,
creo en los dones, están bien, pero ¿estás deseando los dones en tu vida? Es la primera pregunta. ¿Y por qué estás deseando los dones? Si es un sí. Una pregunta quizás alguien puede compartir. ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado a ti? ¿Alguien quiere compartir algo? Sé que es bastante personal, pero es un círculo de hermanos y creo que sería de mucha bendición escuchar. ¿Tienes un don que Dios te ha dado y para qué lo usas? Hola Johnny, ¿cómo estás? Soy Hola, ¿qué tal? Karina. Bendiciones, Bendiciones a ti. bendiciones. Te bendiga el Señor. Ahí pongo cámara. Ah, mira. Te abrazo, hermano. Te bendiga el Señor. Muy enriquecedor, muy hermoso todo lo que estamos compartiendo de la palabra del Señor, su espíritu. Y realmente esta es una realidad porque nos divide un océano y es tan real su presencia y cómo nos envuelve, con un océano de diferencia. Los que estamos acá podemos sentir la presencia del Señor cuando se habla y se menciona a la persona del Espíritu Santo. Nosotros hemos ido creciendo en ese entendimiento de que Él es una persona, como la segunda persona y como la primera persona de la Trinidad. Entonces se nos han ido cayendo quizás de a poquito los velos y hemos empezado a conocerle más y más y más. Y ese ha sido, creo que el anhelo de toda la congregación, de conocer a la persona del Espíritu Santo. Hemos ido entendiendo de que como es persona, se duele, se aparta, se constricta cuando nosotros como iglesia tenemos actitudes o palabras o cosas que lo hieren. Hemos aprendido que Él es el primero que escucha todo lo que hablamos, todo lo que pensamos, porque Él es Dios y está aquí, es la era del Espíritu Santo. Entonces, ha sido muy fuerte también para nosotros eso de ir entendiendo, de sacarlo de ese anonimato donde por años ha estado. Ha sido como un anonimato donde no se lo nombraba, donde no se lo, es más, se lo dejaba afuera. Entonces, la palabra orden es la que tiene que marcar, sí, una claridad en nuestras vidas, en la manifestación que Él pueda tener. Pero hemos visto, sí, que cuando le buscamos, que cuando lo deseamos, que cuando anhelamos que Él se manifieste, que nos revele al Hijo, porque también tenemos claro que todas las manifestaciones que Él pueda tener es para mostrarnos al Hijo, es para revelarnos la obra de la cruz. Y eso te compunge tanto que te quiebra. Y hay manifestaciones de lágrimas, hay manifestaciones de rendición, hay esas manifestaciones en nuestra congregación porque es el mundo. Entonces cuando Él empieza a tocar un corazón, una vida, vos empezás a ver que empiezan las personas a llorar quizás, pero no podés detener eso, porque hay un mover del Señor en el corazón de esa persona, un arrepentimiento genuino, un cambio de dirección, un salir y darse cuenta y decir, no, yo tengo que salir de este estado donde estoy y tengo que caminar por la senda antigua, por Jesucristo el Señor. Entonces, hay manifestaciones del Espíritu. En el tiempo de hoy nosotros las creemos, las hemos visto y las vivenciamos. Hay cambios de vida enormes, personas tremendamente transformadas por el Espíritu. Gloria a Dios. También hemos visto milagros, también lo hemos visto, hemos visto muchos milagros. Nuestra congregación está repleta de testimonios que solo el Espíritu lo puede haber hecho, que nosotros ni los registramos, así que vos me digas, no, pero sí sabemos que el Espíritu lo hizo. Mira, yo soy un ejemplo, yo no tenía pelo, mi cabello se cayó hace un tiempo, perdí mucho cabello, y el Señor, tanto le pedí una reunión que estuve, y el Señor me devolvió mi pelo, por decirte algo muy pequeño, entre miles de cosas que pasaron. Esas cosas, digamos, superficiales ante
la intensidad del cambio de vida, porque nosotros como congregación apuntamos siempre a ese cambio de adentro. ¿Y cómo se produce eso? Cuando el Espíritu te revela al Hijo, cuando el Espíritu te revela la obra de la cruz. Entonces vos empezás a compartir tu corazón y entendés que lo que el Señor hizo por vos es tan grande. ¿Cómo separar al Espíritu? ¿Cómo se podría vivir en una congregación separando al Espíritu? ¿Cómo se podría separar a la persona más maravillosa que está aquí en la tierra? Si es la persona de Dios mismo, Padre e Hijo, está obrando a través del Espíritu. ¿Y cómo se manifiesta el Espíritu? A través tuyo, con lo que estás hablando, a través nuestro, a través de los dones. Y por eso tantos dones, porque es Dios aquí en la tierra. Necesita distribuir esos dones para poder manifestarse. Entonces es una diversidad de Él mismo hacia todos nosotros para que su obra se extienda hasta el final del mundo, digamos. Y qué alegría es escuchar un poco de cómo el Espíritu Santo está obrando en vuestra iglesia, en vuestra congregación. Y creo que quisiera añadir que estamos soltando el control cuando dejamos que el Espíritu Santo obre. Y creo que quizás es por eso que yo a veces, o personas, y estoy pensando más en lo que vemos en Irlanda, en las iglesias que no realmente están en ello, es porque eso significa soltar el control y dejar que Dios obre. Y tú no tienes todo solucionado, tú no tienes todo bajo tu control, y eso es un riesgo para ti. Esto significa un paso de fe, o muchos pasos de fe. Y yo estoy orando que en mi iglesia, aquí en Bangor, vean, yo sé que hay muchas personas como yo en la congregación, pero en ese momento en la congregación no estamos viendo una obra que se manifiesta en la congregación, pero anhelo profundamente que sea así. Y yo creo que, pues, en vez de irme de la iglesia a una iglesia quizás, digamos, más carismática, pues, ¿por qué no me quedo ahí y oro que pase lo que el Señor tiene en su voluntad? Pero es difícil, entonces pido oración, que el Espíritu Santo se mueva más en iglesias así. Sé que también, Rafael, no quiero hablar por ti, pero imagino que en tu iglesia es parecido. Y yo, antes de dejar el Rafi, yo te quiero decir algo, Johnny. Mira, yo creo, te lo digo con todo mi corazón, yo creo que tú eres un avivador en Irlanda del Norte. Creo que el Espíritu Santo va a usar tu vida para avivar el fuego, su fuego, ese fuego que está desde Éxodo, desde Levítico, que ese fuego no podía dejar de estar, no se debía apagar jamás. Yo creo que tú sos un avivador en Irlanda, y donde el Señor te ha puesto ahora es donde se debe empezar. Busca dos más que piensen como tú, dos más y de rodilla, y pide el avivamiento al Espíritu. Y el avivamiento al Espíritu ya empezó en vos. Y la iglesia va a recibir lo que el Espíritu te ha dado. El Espíritu te lo ha dado, el Espíritu te ha puesto ahí, y te han unido personas que están avivadas. Tomás es un hombre avivado por el Espíritu Santo. Génesis, Rafael, son personas que están avivadas por el Espíritu. A él no se le escapó esto. Y yo creo que él te ha puesto ahí para avivar Irlanda, porque tú sos de ahí, y el Espíritu Santo va a venir sobre ti de tal manera que van a empezar a pasar cosas que son inimaginables para ti. Así que oro por tu vida, mi hermano, por Janita, que el Espíritu del Señor lo haga de una manera sobrenatural, y que después tengamos noticias de gloria de Irlanda del Norte. Que sea así, muchas gracias. Amén. Y bueno, no sé si alguien más quiere compartir lo que el Señor ha estado enseñando. Yo sé que ya casi hemos llegado al fin de nuestro estudio, pero ¿alguien más quiere compartir algo que el Señor os ha enseñado desde el texto, o que os ha venido a la mente hoy? Jorge. Quiero comentarte dos cosas. Veo que eres muy joven y tienes mucho por delante, como dice la pastora,
Pero otra cosa que quiero comentar es lo último del capítulo. Dice, pero tengo un mejor camino más excelente. Y justamente viene el capítulo 14 cuando habla del amor. Y realmente el amor de Cristo es único. Y es eso que va a transformar todo, lo que tú dices, lo que dice Tomás, la pastora Karina, Rafael, todo lo que llevan en su vida a Cristo Jesús va a predominar el amor. Amén. Amén. Johnny querido. Y creo que... disculpe. Perdón. Sí. No. Quería compartir también, anexando todo lo que se ha estado compartiendo, que ha sido de tanta bendición, tan hermoso, ¿no? Cuando uno va abriendo las escrituras y va viendo la obra del Señor. En Efesios 4, haciendo referencia al Señor, dice que Él subió, en el capítulo 4, versículo 8, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ese texto me parece tan importante porque vemos que el Señor, una vez que ascendió, dio dones a los hombres. Y ahí, primer punto que uno puede ver es la Trinidad, ¿no? Como en Corintios veíamos que el Espíritu repartía, y aquí vemos a Jesús repartiendo lo hermoso que vemos en ellos, ¿no? Esa unidad, que son uno. Y vemos ahí que dice que, y haciendo referencia a la pregunta que hiciste, ¿para qué sirven? Y uniéndome a todas las respuestas que se fueron dando, tan hermosas y tan profundas, vemos acá que el mismo Señor, en el versículo 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y no dice a 2 o 3, 4 varones, está hablando de un varón, a un varón. Y eso se relaciona también a eso de un cuerpo, ¿verdad? Estamos hablando del nuevo hombre, que es creado en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, hasta llegar a la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que el Señor nos ayude a llegar a esa plenitud del Hijo, ¿no? Qué hermoso estos dones que Dios nos ha dado. Y que, como tú dices, Johnny, haya en nuestro corazón esta oración. Señor, queremos llegar a la plenitud de Cristo, queremos experimentar la llenura de tu Espíritu en su plenitud para que seamos como es Cristo, que lleguemos a ese conocimiento perfecto del Hijo de Dios y que tengamos ese anhelo para que su Espíritu se manifieste como has estado compartiendo, Johnny, que ha sido de tanta bendición en esta mañana. ¿Alguien más quiere compartir algo? Ya creo que ya hemos más o menos acabado, pero si alguien quiere añadir algo más. Pues voy a orar. ¿Y qué te parece, Rafael? Sí, mi querido Johnny. Oremos y cerramos el tiempo. Pues, Señor, gracias por este tiempo. Gracias que estos estudios han sido y están siendo tanta bendición para mí. Qué alegría, qué gozo me da ver a una congregación anhelando todo de lo que tú nos ofreces, Señor. Queremos llegar, como ha dicho Rafa, a llegar a toda la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Que te conozcamos tan cerca y que en nuestro vivir cada día, un día bueno, un día malo, que estés aquí y que estemos siempre atentos a tu voz, Señor, que demos los pasos de fe que tú nos estás diciendo, Señor, y que en todo momento, en todo lo que hagamos,
sea de gloria al Señor y al Jesús, nuestro Señor Cristo Jesús, y el Espíritu Santo también, Señor. Gracias por este tiempo, que sea de bendición, y gracias porque desde lejos podemos ser unidos. El cuerpo de Cristo es unido, es lo que hemos visto hoy, Señor. Gracias por este hecho. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos. Qué fuerte, ¿no? Y bueno. Agradecerte. Y creo que vamos a orar mucho porque el Señor esté contigo y puedas recibir ese avivamiento que todos nosotros esperamos y recibimos y pedimos y oramos y clamamos. Creo que en cada una de las iglesias, ¿no? Y clamamos por eso. Así que también vamos a clamar, ¿sí? Para que puedas tener esto que nosotros recibimos y tenemos y guardamos. Y sabemos que si no hacemos lo que el Señor, lo que el Espíritu realmente nos revela y quiere, sabemos que Dios da y Dios quita. Y eso siempre lo tuvimos claro, porque nuestra pastora siempre nos tiene, siempre nos tiene cortito, pastora. siempre nos dice las realidades y las cosas como tienen que ser, porque tenemos verdad en Cristo. Entonces, a Él nos debemos y esperamos. Así que Amén. a cuidar en nuestro Espíritu Santo que está en nuestra iglesia. Que el Señor nos ayude a todo eso también. Amén. Gracias. Amén. Gracias, Johnny. Amén. Gracias, Johnny. Dios. Gracias, Johnny. Ay, sí, Hola, intentando hablar. Bendiciones, Johnny. Saludos a Hanna. Saludos a todos ahí. Bendiciones. Ah, mira. Bendiciones, SLD. Ay, Bendiciones. Bendiciones, Ani. Bendiciones, familia. Gracias por compartirnos hoy. Saludos a Gracias. Rafa y a Caleb. Nos vemos. Saludos. Se los quiere mucho. Bendiciones. Gracias, Saludos, Johnny, por Tommy. todo. Adiós. Bendiciones. A ver si vamos Adiós. a visitarnos un día. Y viva hermosos. Bendiciones.